Tecnovial es presentado por Julio César Lestido para Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar, y Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones Foton, Howo, Jack y Dongfeng. Amigas y amigos, bienvenidos. Comenzamos con Tecnovial y precisamente en una semana o en unas semanas en las que hay una actividad importante a nivel de transporte de carga con la zafra de granos. Para ello y para saber cómo se está desarrollando y cuáles son las dificultades, si es que las hay, en las terminales o en los lugares de acopio, es que hablamos con Juan José Miguelena, el turco Miguelena, que nos está referenciando desde la zona oeste del país. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo está haciendo las demoras en los camiones, en el transporte? ¿Cuáles son las dificultades que están pasando? Lo escuchamos. Presenta Julio César Lestido para Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar. Ya arrancamos esta zafra con un 10% menos a la baja de lo que fue la zafra de soja en precios, ¿no? De lo que fue a la zafra de soja el año pasado. Eso fue un acuerdo que se llegó a un acuerdo ahí, en el cual participaron la Asociación de Comerciantes de Grano, acopiadores y un sector de productores y de agremiaciones rurales. Lo que pasa que seguro después nos encontramos con el tema de la pandemia, que eso lo que nos trajo directamente fue rentabilidad negativa por el tema de que tanto las plantas, terminales portuarias, o el lugar de acopio que vos te imagines, está trabajando con la mitad de la gente. Todos están trabajando con la mitad de la gente por un tema de minimizar riesgo. Hoy es casi como normal hablar de 15 horas de espera, 20 horas de espera. Y eso es rentabilidad pura, ¿no? Y ahí tenés un agravante, cuando tenés fletes cortos, fletes muy cortitos, que hay muchos porque acá en la zona nuestra es muy común hacer un viaje de 15, 20 kilómetros, con larga espera es tirar la plata, es trabajar para que te vean. Yo creo que el transporte va a tener que poner un pienso y un decir, bueno, hasta acá llegamos, ¿cómo se soluciona esto? Acá yo creo que acá no lo soluciona solamente el camionero, acá hay que pensar en serio en un puerto eficiente, con terminales portuarias eficientes en el tema del recibo de grano, con acortar las esperas, también los acopios, y van a tener que entender de una vez por todas que nosotros somos aliados con la producción, pero no podemos ser socios a las pérdidas porque terminamos desapareciendo y va a quedar el transporte del grano, va a quedar en manos de otros rubros. Terminamos siempre en el tema de siempre, ¿no? Yo creo que el CITRAC era una herramienta clave para eso, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente un sector del transporte no lo quiso, algunos por ignorancia y otros porque el tema de lo salarial en esto también. Yo creo que ahí la primera discusión que hay que dar para buscar una solución a esto es abrir un subgrupo en el tema de consejo de salario, en el cual tenga un subgrupo propio, como tienen otros rubros, y laudar acorde a lo que es el trabajo. Que yo no estoy diciendo de bajar sueldo ni de aumentar sueldo, yo lo que estoy diciendo que sea un sueldo que sea justo, que el chofer también pueda vivir, porque si ya el dueño del camión no puede vivir, imagínate que el chofer también está pasando mal. El Uruguay es el país de reglamentaciones, de leyes, de decretos, pero no se fiscalizan. Entonces ahí se genera una competencia desleal, sean los aportes, sean la patente, sea cuánto camión anda sin patente. Entonces ahí se genera una competencia leal entre nosotros mismos, que al que trata de hacer las cosas bien no termina matando, y el audaz, el que sigue jugando la mosqueta, va para adelante y termina trabajando a otros costos porque no refleja los costos reales del transporte y puede trabajar más barato. Es lo que está pasando en el grano, ¿no?
Vamos a la pausa, amigos, y recuerden, se está acercando ya cada vez más rápido el invierno y ustedes tienen que estar preparados esperándolo con Bosca. ¿Por qué? Porque ahora sin acondicionamiento térmico les da hasta en 10 cuotas sin interés con un 10% de descuento y entrega gratis en todo el país. Recuerden, Bosca es ideal para esperar al invierno. Vamos a la pausa y continuamos. Presenta Grupo SIR para Volvo y Randon. El ingeniero civil Álvaro Olazábal es el nuevo presidente de INALOG, el Instituto Nacional de Logística. Y hablamos con él precisamente cuáles son los objetivos de esta nueva dirección, de este nuevo equipo directriz de INALOG, y además porque hay una importante conferencia por delante, precisamente para el jueves 21. Pero hablamos con el ingeniero Olazábal en estos términos. Es un gran desafío, ¿no? Usted sabe que INALOG conjunta representantes del sector privado, muy amplia la representación. Hay un consejo directivo de 10 personas, de los cuales 6 son del sector privado y 4 del sector público, en el cual es un ámbito que representa prácticamente a todos los sectores involucrados en la logística y en el transporte. Entonces es un ámbito bastante idóneo como para tratar temas, promover el desarrollo de la logística. La logística, ¿qué viene a ser? Viene a ser el esfuerzo desde un punto de origen a un punto de destino en el cual hay que armonizar y articular todas las actividades que se van verificando. Productiva, transporte, almacenaje, agregado de valor, etcétera, etcétera. Y eso se logra a través de todas estas técnicas de logística. Entonces es bastante complejo, pero bastante apasionante y desafiante, ¿no? ¿Cómo hacer para que nuestra logística comience a ser competitiva? El Uruguay no tiene escala, ¿verdad? La escala, digamos, a nivel de producción no es una escala muy grande. Entonces, cualquier costo de transporte, cualquier costo de almacenaje, cualquier costo competitivo contra nuestros vecinos, que son mucho más grandes, tiene un problema de escala, que eso también no es fácil diluir determinados costos en una escala menor que otros países que tienen mucho más, por ejemplo, volumen, puede diluirlo el costo en mayor cantidad de productos. Entonces, economías de escala. Una economía de escala. Después hay factores propios del país, ya sea porque hay componentes de ese sistema logístico que son más eficientes y componentes que no son eficientes, y bueno, y eso también agrega costos. Y luego lo que se llama el costo país, hay componentes que son exógenos a la determinación de la propia logística, costo de combustible, costo de salarios, ¿verdad? Que son aspectos que no lo produce en sí la actividad misma. Ustedes están poniéndose un poco a la vanguardia de conferencias internacionales. ¿Hay una importante este mes? Sí, la semana que viene INALOG ha patrocinado una conferencia del doctor Ian Hoffman, que es un experto de la UNTAG, justamente es un experto en transporte marítimo y logística, y nos va a dar una conferencia sobre la digitalización del transporte marítimo. Y el desafío viene porque esa digitalización del transporte marítimo va a repercutir en que los puertos, si no introducen una tecnología, los conocidos de los smart ports, ¿verdad? Puede ser que alguien diga, no me conviene hacer escala aquí, me conviene hacer escala allá, que me da un servicio práctico, yo tengo la trazabilidad de la información, etcétera, 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 ¿verdad? Y seguimos en Tecnovial, porque ahora vamos a el informe o las noticias de esta semana. El fabricante de automóviles eléctricos estadounidense Tesla
tuvo ganancias por primera vez en un primer trimestre en los últimos 17 años. Dijo que este 2020 podría entregar más vehículos que lo prometido, a pesar del cierre prolongado de su planta de California debido a la pandemia de coronavirus. En los primeros 3 meses del año registró una ganancia neta de $16 millones, mientras que el año pasado, en el mismo periodo, había perdido 702 millones. La ganancia por acción ajustada por elementos excepcionales se ubicó en $1.24 entre enero y marzo, impulsado por un aumento del 33% en las entregas de automóviles. Las ventas se dispararon un 32% hasta $5.990 millones, ligeramente por encima de las expectativas de $5.900 millones. Tesla entregó 88.496 vehículos en los primeros 3 meses del año, un aumento del 40% principalmente gracias a su nuevo SUV modelo I, cuya aceleración en la producción ha avanzado respecto del calendario inicial. Tiempo de pausa y luego de la misma vamos a estar en diálogo con el ingeniero Luis Romero sobre uno de los temas importantes, el costo país, los impuestos y las tasas que hacen a veces onerosa la logística del Uruguay. Ya volvemos. El siguiente es un espacio exclusivo de Fotón Outman 440. Preparado para todo. Muchas veces decimos o se dice que Uruguay es un país caro, que su logística es cara. También hablamos de impuestos y de tasas departamentales, o hablamos de impuestos país como, por ejemplo, el IRAE, el IPF, el IRPF, el IMEVA, el IMES y el IVA, en fin. Hablamos con el ingeniero Romero, quien dice lo siguiente. Uruguay es un país caro en todos los planos. En materia de impuestos es un país caro. Nosotros los uruguayos pagamos mucho más impuestos que los americanos, que son mucho más ricos que nosotros, ¿alguien duda? Todo el mundo tiene un amigo que se fue a Estados Unidos, un pariente. Levanta el tubo y llama. ¿Cuántos ingresos tiene, cómo vive y cuántos impuestos paga? Hablo de impuestos a la contribución inmobiliaria, hablo de impuestos a la patente del auto. Ese tipo de impuestos tan básicos, acá son 10 veces más que allá. Y siguiendo de ahí para arriba, nos encontramos con los impuestos grandes, digamos, que son los indirectos como el IVA y los directos como el impuesto a la renta. Los que han estudiado política tributaria saben que esos dos cuerpos de impuestos han vivido en mundos diferentes. Hay países que necesitan ahorrar y entonces le han dado mayor importancia, mayor incidencia al impuesto indirecto, por ejemplo al IVA. ¿Por qué? Porque para pagar un impuesto alguien tiene que ganar un peso. Si no gana un peso no hay manera que pague un impuesto. Entonces cuando alguien gana un peso puede hacer dos cosas, no tres, dos. Lo ahorra o lo gasta. Cuando uno necesita inversión es importante fomentar el ahorro. Entonces, cuando tenemos un IVA grande, lo que hacemos es cobrarle al peso gastado y perdonarle la vida al peso ahorrado hasta que se gaste. Ahí le pegamos. Ese era el Uruguay antes del Frente Amplio, antes de la reforma 2006-2007. Una tasa de IVA de novela, 22% campeona mundial, está jugando la final de la Copa, anda ahí cabeza a cabeza con los más altos del mundo. Pero no teníamos impuesto a la renta. El peso ganado no pagaba. Pagaba cuando se gastaba. Si se gasta inmediatamente ahí, pero si se ahorra lo perdonamos para que engorde el ahorro y después cuando va a transformarse en una inversión o en un gasto, ahí tiene que pagar IVA lo que corresponda. Ese era el modelo anterior. Compartible, no compartible, tiene una lógica. Dirán, bueno, pero en realidad si se paga sobre el gasto, la persona pobre está cargando con impuestos y la persona rica con más o menos impuestos parecidos, porque bueno, el consumo de una persona tiene, está bien, el rico se compra un auto de $150.000 y paga una fortuna de IVA y de IMES y todo eso, pero el arroz que cada uno come más o menos es el mismo. Para compensar eso había tasas diferenciales, algunas a 0, otras a 10 en los productos de la canasta básica, para aliviar, digamos, en aquellos productos que son más pesados en la canasta de las personas de bajos recursos. Ese era el modelo anterior.
En otros países dicen, no, el que gana va pagando. Entonces tienen un impuesto a la renta pesado. Esos países que tienen un impuesto a la renta pesado no tienen IVA. O tienen un impuesto a las ventas, Estados Unidos, 6-7%. ¿Tá? Y tienen un impuesto a la renta que puede llegar en tasas efectivas de repente del 25%, pero y a veces hasta más, hasta el 35%, pero con grandes descuentos. Por ejemplo, si yo soy profesional, tengo un ingreso, sí, pero para tener un ingreso no lo tengo en el aire, tengo que tener un traje o una ropa, tengo que tener una oficina, tengo que invitar a alguien a un almuerzo de negocio, tengo gastos. Para generar mi ingreso tengo gastos. Esos gastos se descuentan porque es un impuesto a la renta, no a la facturación bruta, a la renta. Tengo que poder descontar muchos gastos que son obvios, que se necesitan para generar la renta. Si no, es un impuesto a los ingresos brutos. Ese es el caso uruguayo. Acá no se puede contar nada de lo que... Y el 25% uruguayo, al que se llega muy rápido cuando alguien tiene ingresos un poco más altos, debido a que tiene un trabajo, digamos, más sofisticado, con agregación de valor, o es un profesional, o tiene un cargo gerencial, o lo que sea, llega rápidamente al 25%, no descuenta nada, y es una tasa alta comparada con el impuesto de renta de, por ejemplo, Estados Unidos. Pero como digo, en Estados Unidos pagan esos impuestos donde descuentan todos los rubros, pero prácticamente no tienen IVA. En el estado de Nueva York, el impuesto a las ventas, que ni siquiera es un IVA, es 6-7%. Acá nos quedamos con el mundo antiguo, de decir, cobramos impuestos al consumo porque estamos protegiendo el ahorro a una tasa de novela, pero no cobramos más nada, nos quedamos con eso y le encajamos un impuesto parecido al impuesto a la renta que usan los países que no tienen IVA. Pusimos uno arriba del otro. Cuando se hizo esta reforma, el Frente Amplio, que la promovió en 2006-2007, dijo que si se facturaba 350 millones de dólares por el impuesto a la renta personal, el IRPF, iban a bajar 4 puntos el IVA. No recaudó 350 millones, recaudó 1.350 millones y estamos esperando la rebaja de los 4 puntos. Porque si uno quiere rebajar 4 puntos, dice, el 22 pasa al 18, bajo 4 puntos, terminó la historia. No, son 2 si paga con una tarjeta de débito, pero 4 si paga con la de crédito, pero si no paga con ninguna de estas, entonces no le rebajo, y entonces para unos productos sí, para otros productos no. Nuestro paquete impositivo del Uruguay es pesadísimo y tiene una factura técnica mala, comparado con cómo funciona esto en el mundo. Vamos a la pausa. En instantes vamos a compartir con ustedes la experiencia de un productor de duraznos. Ya volvemos. Presenta Noderal. Importa y respalda para sus marcas ZX Auto y Victory Auto. Ustedes recuerdan, si siguen con Tecnovial desde hace ya algún tiempo, que les comentábamos programas pasados que ya llegó a Uruguay la marca Pirro de Argentina, y en esta oportunidad con moledoras y también con mezcladoras portátiles para los productores agropecuarios, donde cada uno de los productores puede tener su molino propio llevándolo con el tractor o con la camioneta. Vamos a presentárselas para recordar de qué estamos hablando. La producción agropecuaria necesita la máxima eficiencia. Es por esto que en la provincia de Córdoba, Argentina, hace 50 años, la metalúrgica Pirro inició su actividad buscando crear equipos que faciliten la calidad y eficiencia de los productores agropecuarios. Se trata de moledoras mezcladoras transportables a mando tractor, con un sistema de mezclado horizontal, pero a la vez con distribución. Esto quiere decir que con un solo operario y un tractor chico es posible moler, mezclar y distribuir. La misión de Pirro desde su inicio fue acompañar al productor en su día a día, ofreciendo soluciones que permitan mejorar los rindes a un bajo costo. Con gran reconocimiento en el mercado argentino, Maquinarias Pirro desembarcan en nuestro país para seguir estrechando el lazo con el sector agropecuario. Eficiencia sustentable para futuras generaciones.
Y precisamente esa experiencia de Pirro acá ya está llevándose a la práctica en el Uruguay, porque hablamos con el productor Daniel Civils en el departamento de Durazno, donde precisamente les va a comentar cuál es su experiencia a partir de haber sido instalada y a los pocos minutos ver excelentes resultados en cuanto a la optimización del tiempo y también al trabajo del operario. Escúchelo. Bueno, Daniel, felicitaciones. Pionero con la marca Pirro aquí en Uruguay. ¿Por qué? Y lo que pasa es que entramos a buscar una maquinaria que nos simplificara el trabajo y teníamos que moler, cargar en la zorra, llevar, un trabajo bárbaro. Y buscamos, acá en Uruguay no encontrábamos nada, empezamos a buscar en la Argentina y apareció esta máquina que se maneja con un nombre que carga, muele, mezcla, se traslada, lleva, descarga, la solución ideal, ¿viste? Perfecto. ¿Cuántos animales tienen aquí en el predio? Acá hay 1700. O sea, hay que hacer comida. No, se hace comida. Bueno, hace 2 años que estamos acá y estamos en camino, pero ya estamos programando, ¿viste? Encierros y cosas, y bueno, precisamos comida. ¿Qué es lo más notable que encontraron en esta prueba de demostración que acaba de llegar? Y la eficiencia, trabajo uno solo, lo hace en un rato. Antes teníamos 3 haciendo el trabajo. Para llegar al mismo resultado, ¿cuánto demoraban anteriormente? Y echamos la mañana para moler lo que molió ahora en un ratito. Y después, bueno, cargar, embolsar, llevar, descargar, echamos todo el día, ¿viste? Y acá vienen directo al comedero. Acá que va a quedar un hombre solo con él y se va a encargar él de toda la comida, lleve, traiga, haga todo. Y así, amigos, llegamos al final de esta entrega de Tecnovial. Gracias por acompañarnos como lo hacen semana a semana y nos reencontramos cuando ustedes así lo dispongan. Hasta entonces. Tecnovial fue presentado por Julio César Lestido para Volkswagen y MAN, 2 grandes marcas en un mismo lugar, y Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones Foton, Howo, Jack y Dongfeng.